Saludos amigos, en esta ocasión vamos a tratar un tema interesante. Es un tema que tiene que ver con un artículo que publiqué hace un tiempo titulado El mito de los valores morales. Ese artículo, o más bien ese ensayo, me motivó a escribirlo después de haber leído la obra del profesor Yuval Harari, un autor israelí que escribió, bueno, él tiene 3 libros fundamentales que son Sapiens, Homo Deus y finalmente 21 lecciones para el siglo XXI. En el Homo Deus sí creo que hay un aporte interesante en cuanto al enfoque, o más bien la importancia que él le da en el desarrollo de la sociedad humana a lo que ha sido la capacidad de los seres humanos, que tenemos los seres humanos, de crear y creer mitos. O sea, de crear mitos y de creerlo también. Que no es más que decir la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de crear ficciones. De crear una ficción y creer en esa ficción. Incluso estar dispuesto a dar la vida para defender nuestra propia ficción. Naturalmente que le hemos atribuido un valor de verdad a esa ficción. No solo de dar nuestra vida, sino que estamos dispuestos a matar a otros para imponerle nuestra visión del mundo, nuestra ficción. Bueno, él dice que ese elemento, esa capacidad de crear mitos y de creernos nuestros propios mitos, o de creernos nuestras propias ficciones, nos ha dotado para la colaboración en grandes grupos. La colaboración en grandes grupos. Los simios, que son nuestros antepasados más cercanos, tienen un nivel de organización interesante. Sin embargo, el ser humano ha logrado, por esa capacidad de creer en sus propias ficciones, de crear y creer en sus propias ficciones, hemos logrado crear estructuras tan complejas como el Estado, estructuras tan complejas como la religión, donde no solamente organiza 50 individuos, sino que puede organizar millones y millones y millones en torno a una determinada lógica. Los deportes, el arte, en fin. Que es un gran aporte que hace este pensador israelí con eso de afirmar que lo que nos ha permitido a nosotros, a los seres humanos, lograr el desarrollo que hemos tenido, es esa capacidad de colaboración. En ese sentido, me gustaría señalar algunos de los grandes mitos o de las grandes ficciones. Ahí está el mito o la ficción de la religión. Decía Genófanes: los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen. Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestido e idiomas como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso si los bueyes, los caballos y los leones hubiesen sabido pintar, harían dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones. Eso lo decía Genófanes hace mucho tiempo, y eso tiene una gran significación. ¿Por qué? Porque de lo que se está hablando aquí es de que cada cultura ha elaborado su propia visión de los dioses, su propia religión, ha elaborado su propia ficción sobre lo que es Dios, lo ha definido, la característica que tiene Dios, y han estado esas culturas dispuestas a dar la vida, a sangrar por defender su ficción como verdadera. Por eso usted va a encontrar ficciones tan grandes como la religión budista, el budismo, el brahmanismo. Usted encontrará también ficciones grandes como la del judaísmo, la religión hebrea, pero encontrará también una ficción fuerte como la musulmana. O sea,
Alá y Mahoma, su profeta. Y finalmente en Occidente usted encontrará la ficción de el Hijo de Dios que se hizo hombre, Jesucristo. ¿Cuántas personas no han perdido la vida defendiendo esa ficción, defendiendo esas ficciones? Y eso es la historia humana. Pero todo esto, todo eso que nosotros hemos logrado es precisamente por esa capacidad de, de organizarnos, porque imagínense los millones y millones que tienen como valores fundamentales el cristianismo, los valores de la religión cristiana, o los que tienen como fundamento los valores de la religión musulmana, y ni se diga del el budismo, del brahmanismo, que son, bueno, lo catalogamos como religiones, pero realmente tienen una variante muy distinta. También dentro de esos mitos, esos grandes mitos que hemos logrado crear, que el ser humano ha creado, está el Estado. Usted quiere un mito más complejo, una organización más compleja, más estructurada que el Estado. La institución del Estado es una cuestión que lleva un conjunto de reglas, un conjunto de leyes, y después de que nosotros hemos definido, los propios seres humanos han definido la estructura del Estado, pues el Estado se convierte prácticamente en Dios, o sea, tan sagrado como Dios. El presidente de la República en los sistemas republicanos es prácticamente una figura divina, una figura divina, y ni se diga los reyes en aquellos tiempos. O sea, los diferentes estados o los diferentes modos de producción, como dirían los marxistas, han tenido una representación en el Estado, desde el Estado esclavista, el Estado feudal, hasta el Estado capitalista y finalmente el Estado socialista en los países donde se instauró el sistema socialista, o lo que se logró hacer como sistema socialista. Es una estructura, el Estado es una estructura sumamente compleja. Pero también otra gran ficción que los seres humanos hemos logrado crear es la ficción del dinero. Porque, bueno, algunos dirán, ¿cómo la ficción del dinero? Sí, bueno, el dinero es una ficción. El dinero se podría decir que es un mito. Porque, dígame usted, ¿quién es que ha dicho que un pedazo de papel realmente tiene valor en sí mismo? O sea, lo que se llama valor intrínseco. Una moneda, usted sabe que la moneda, si es de cobre, si es de bronce, si es de plata o si es de oro, tiene un valor intrínseco por el valor mismo que tiene el metal como metal. En ese sentido, vamos a decir, qué sé yo, ¿para qué sirve el oro? El oro es un buen conductor. Entonces, el oro tiene valor en sí mismo, pero es porque con el oro, como es un buen conductor, es un solo elemento, es un gran conductor y se puede usar para fabricar componentes tecnológicos o para fabricar prendas. En fin, una moneda acuñada en oro entonces tiene un valor intrínseco, igual como lo tendría el bronce, como lo tendría la plata. Pero un pedazo de papel, la papeleta que tenemos hoy, dígame usted, ¿cuál es el valor intrínseco de un pedazo de papel impreso? Es un valor similar a de un papel blanco, como en la novela esta de García Márquez, en 100 años de soledad, que habla de un norteamericano. Él usa una simbología, una metáfora de un norteamericano que para encender un cigarrillo lo prendía con $100. Bueno, es una metáfora que quiere simbolizar quizá lo banal de la vida del norteamericano, o como los norteamericanos ven el dinero. Pero en el fondo, el valor intrínseco de una papeleta de $100, ¿cuál podría ser? Para lo que el papel en sí mismo puede resolver. Yo recuerdo el caso de un amigo que él dice que le atacó una necesidad biológica en la calle Mella, en la avenida Mella, cerca del mercado Modelo, y que trató de llegar a algunas tiendas para que le permitieran pasar al baño, pero las tiendas
generalmente no prestan su baño a desconocidos, hasta que llegó al mercado modelo. Cuando llegó al mercado modelo le indicaron dónde quedaban los baños, entró y llevaba tanta prisa que no se preocupó por el papel. Cuando llegó era un baño todo sucio, muy sucio, y entonces entró y después que hizo su necesidad, hizo del do, ahí es que se pregunta por el papel, pero ahí no hay papel por donde, es un baño todo sucio, lleno de agua, en fin, él dice que recurrió a buscar a ver si aparecía un pañuelo, pero no tenía pañuelo, a ver si tenía papel en los bolsillos, tampoco tenía. Finalmente, en ese tiempo todavía se usaban la papeleta de 5 pesos. Dice que lo más pequeño que encontró fueron papeletas de 5 pesos y que gastó 12. Precisamente 12 papeletas de 5 pesos. Gastó 60. 60 para poder limpiarse mínimamente y salir del problema. Entonces, es para que ustedes entiendan el valor intrínseco de la papeleta. O sea, 60 pesos tiene un valor de fe. El valor de fe que le da el Estado, que respalda esa papeleta, que dice un valor, que tiene un valor de cambio de 5 pesos. Con esos 5 pesos, él pudo comprar muchísimo papel. Y con 60 ni se diga, le hubiesen llenado el baño de papel. Pero al no tener la posibilidad de intercambiar esa papeleta que tiene un valor de fe que se lo da el Estado, que lo respalda el Estado, lo que la papeleta tenía ahí era un valor intrínseco. ¿El valor intrínseco de qué? Bueno, que servía para limpiar lo que él quería limpiar en ese momento. O sea, el dinero es una ficción, y es una ficción inventada por los seres humanos, porque ustedes pueden imaginarse cómo nace la ficción del dinero. Lo primero fue el trueque. El trueque. En el trueque de alguna manera hay una lógica que nos permite hacer esa negociación sin ningún problema, porque si yo tengo plátano y el vecino mío tiene gallina, pues es fácil que yo lo convenza a decirle: vecino, le voy a dar 20 plátanos por una gallina. Si él no tiene plátano, él entiende el trueque. Ahora lo difícil es cuando yo voy y convenzo a mi vecino de que me dé la gallina por un pedazo de papel o por un pedazo de metal que él no puede comerse, que él no puede tapar una cerca. Ahí es que está ahí que comienza la ficción del dinero. Entonces, ¿cómo convencer a ese vecino de que me dé su plátano o su gallina por un papel? Por un papel. Por un cheque. Y después del papel, después del cheque, la moneda impresa, finalmente ya las transacciones no se hacen ni en papel, ni en moneda, ni en cheque. Son medios de cambio totalmente obsoletos. Ahora es: vecino, deme su número de cuenta y desde el teléfono yo le hago una transacción, verifique si le llegó. Y sin él recibir ni papeleta, ni moneda, ni nada de esas cosas, él entra a su cuenta y verifica que sí, que el dinero está ahí, está hecho ya la compra, o sea, está hecha la transacción. Quiere decir entonces que el dinero es una de las grandes ficciones del ser humano, que el ser humano ha creado. Así podríamos hablar también del deporte. El deporte es una ficción. El deporte tiene un conjunto de reglas que son reglas inventadas por el ser humano. O sea, todas estas ficciones, como ustedes pueden ver, todas las ficciones son ficciones inventadas por el ser humano, inventadas por nosotros. Pero hay una gran ficción, que yo creo que la mayor de todas, una ficción. Y si digo ficción, estoy hablando de un mito, que es la ficción de la moral. O sea, el mito de los valores morales. Porque, ¿qué es lo que en sí mismo es la moral? O sea, ¿quién determina lo que es moral o lo que no es moral? Si cada sociedad,
cada contexto histórico tiene valores que son distintos. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Como decía el profesor Osiri, o preguntaba el profesor Osiri, ¿existe unos valores universales, una moral universal? ¿Existe lo bueno universalmente? ¿Existe lo malo universalmente? Pues yo tengo unos cuantos ejemplos. Existen tantas morales como cultura. Cada cultura ha elaborado para sí un conjunto de reglas y de leyes de lo que es bueno y de lo que es malo. Que es bueno y de lo que es malo para ellos. Ahora, ninguna de esas culturas se ha tomado el trabajo, la delicadeza de darle una explicación o de darle un fundamento a esos valores. Nadie se ha tomado esa delicadeza, nadie se ha tomado ese trabajo. Entonces, los valores morales, ¿realmente en qué están cimentados? Yo lo decía en el video anterior, comenzaba a decirlo. Realmente la moral está cimentada, está construida sobre nuestras experiencias. Y eso entonces se convierte en psicología. La moral es un fenómeno psicológico. O sea, nosotros aprendemos lo que está bien y lo que está mal y que está mal con las vivencias. Nosotros en la vida aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y después que lo aprendemos con nuestras vivencias, es muy difícil que alguien nos pueda convencer de lo contrario. Hay una serie de ejemplos que quiero mostrar para que veamos eso. Por ejemplo, hay una región en China donde se da el fenómeno siguiente. Es una aldea donde las parejas que tienen hijos gemelos, o sea, que le nacen gemelos, la comunidad inmediatamente los aísla. O sea, le construye una casa lejos de la comunidad. Y todos los días mandan a alguien a llevarle comida que no puede ni hablar con ellos. Simplemente llevarle comida para que no se mueran. Y únicamente lo aceptan de vuelta a la comunidad cuando esta pareja eliminan a los dos niños que nacieron, a los gemelos. Eliminan a los gemelos porque ellos dicen que solamente los gemelos se dan para los animales, pero que la gente no aceptan eso. Lo aceptan, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que ellos tienen? Ellos no tienen ningún fundamento, simplemente es una cuestión que sus antepasados, por ignorancia, ¿por qué otra cosa se puede decir? Por ignorancia, comenzaron a hacer este tipo de práctica, que es una práctica cruel, discriminatoria, horrorosa se podría decir, pero es su práctica y ellos lo ven como bueno, lo ven como válido. O sea, nadie es juzgado como malo si mata a su gemelo en esa comunidad. Sin embargo, a nosotros nos parece una cuestión horrorosa. Aunque hay que decir también que hay parejas que no matan a sus hijos y que prefieren mudarse de la comunidad. Pero ustedes saben que el valor tribal en eso es fuerte. El valor tribal es fuerte. La mayoría terminan matándolo porque, bueno, significa la otracía, significa el aislamiento total de toda tu familia y de toda tu tradición. Otro fenómeno que podemos señalar como extraño, cruel, es un fenómeno que todavía se da en la India ahora, en estos momentos. Hay regiones en la India donde la familia, sobre todo la madre, está obligada a matar a una de sus hijas o a varias de sus hijas cuando el padre no puede mantenerla. Imagínense, cuando el padre no puede mantener a la hija, es una carga económica que él no puede sostener. La misma familia, la misma comunidad comienza a presionar y a orientar a esa madre para que envenene a su hija. Hay fundaciones europeas en estos momentos que trabajan en la India detectando este tipo de casos y suministrándole, bueno, comprometiéndose, haciendo el compromiso cuando ellos detectan de que se está a punto de producir un asesinato de este tipo.
ellos le cubren los gastos y así le salvan la vida a esas niñas. Esas reglas, esas acciones son dadas como buena y válida en esa comunidad. La madre no se siente inmoral ni la juzgan como inmoral por hacer eso, aunque naturalmente ella sufre porque es madre, independientemente de los valores. ¿Cómo aprendieron esa práctica tan cruel y que ellos dan como buena y como válida? En la tradición, la aprendieron en la tradición. ¿Fundamentada en qué? ¿Cuál es el fundamento de eso? Ninguno. Sin embargo, ellos psicológicamente sienten que no están haciendo nada malo con esa práctica. El padre no siente vergüenza, ni la madre, ni la vecina, ni la abuela que la asesoró. En fin, es una cuestión que ellos manejan con toda normalidad. Otro fenómeno que se da en otras latitudes, Afganistán, donde estaban los talibanes, es el fenómeno de los bachabasi. Bachabasi, que literalmente lo que quiere decir es como divertirse con niños. Bueno, pues aquí en Occidente está muy claro que el hombre que prefiere estar con otro hombre es homosexual, ¿verdad? Pues entre los afganos no es así, no es así, porque el bachabasi es una práctica que tienen los hombres de mucho poder, los líderes militares, los comerciantes, los políticos, o sea, hombres de mucho poder que compran a niños, lo compran, lo compran de alguna manera, porque ¿qué otra cosa se puede decir? A las familias muy pobres, y dedican a estos niños a que aprendan a bailar, a tocar música y a bailar danza, lo visten de hembra, de mujeres, y lo toman como objetos sexuales. Pero lo extraño de este asunto del bachabasi es que los hombres que hacen esta práctica no se ocultan, o sea, es un motivo de orgullo ellos mostrarle a los otros hombres y mostrar a la comunidad que tienen bachabasi, o sea, que tienen niños con los cuales ellos disfrutan sexualmente. Y son hombres que tienen su familia, o sea, son hombres de sociedad, ellos no se sienten ni homosexuales ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo aprenden esta práctica? ¿Cuál es el fundamento de esta práctica? ¿Es un fundamento racional? ¿Es un fundamento material? ¿Moralmente está bien? ¿Está mal? Bueno, está mal para nosotros, pero para ellos está bien. O sea, la comunidad, en definitiva, es la que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y como ven, en el mundo hay tantas cosas raras que entonces se sorprende. Otro fenómeno que es bueno señalar, lo hemos señalado anteriormente, pero es bueno señalarlo con mayor detalle, y es el caso de los musulmanes que toman como bueno y han dado como bueno el matrimonio entre adultos y niñas. Adultos y niñas. Es una práctica que en determinadas sociedades musulmanas, o más bien en todas, porque es que eso está en su religión, está en el Corán. Si Mahoma se casó con una niña de 6 años, entonces, y Mahoma es el modelo de hombre para los musulmanes, o sea, es el profeta de Alá, es el hombre más importante, la figura más descollante de su cultura. Entonces, ¿por qué un hombre musulmán va a sentir vergüenza casarse con una niña si el líder, si el que más sabía, si el correcto, si Mahoma se casó con una? O sea, esa práctica es inmoral. Bueno, es inmoral en nuestra cultura, y por eso a veces yo cuestiono también a los estudiosos de la psicología, porque un psicólogo te diría muy perfectamente que, o si tú le preguntas que si esos hombres son pervertidos, si son enajenados, si son anormales, y ellos te dirían no, ese hombre es normal, porque la cultura es que lo forma. La cultura es lo que dice, lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que es anormal. Entonces es normal, perfectamente normal, que en una cultura donde este tipo de cosas son dadas como buenas y como válidas, entonces que ellos tengan ese tipo de conducta. Entonces,
ahí no entiendo, porque la ciencia debería ser un tanto más absoluta. Si es, si el hombre es normal allá, el hombre debería ser, el que tiene la misma preferencia aquí debería ser normal. Y resulta que aquí no es normal, sino que aquí es pervertido, depravado y de todas las cosas y enfermo, es un enfermo. Los mismos psicólogos dirían, no, está enfermo. Tiene una preferencia que no es sana, que no es aquello. Otras prácticas que nosotros podríamos seguir señalando y que se dan como buena y válida en determinada cultura, en determinadas sociedades que nos llenan, por ejemplo, de horror. Es el caso, por ejemplo, de la mutilación genital femenina, que se practica en muchas tribus musulmanas, sobre todo africanas, africana musulmana, donde la madre de familia toman a sus hijas cuando tienen 3 y 4 años y le hacen la mutilación genital femenina, o sea, le cortan el clítoris. Y bueno, no es un cirujano que hace eso, es una señora con una navaja seguramente sucia, eh, llena de bacterias y esas cosas, que le corta, o con un vidrio, que le corta el clítoris a la niña, o sea, que le mutila sus genitales. ¿Para qué hacen eso? Supuestamente para que tengan un buen matrimonio, para que pierdan ese deseo y ese placer sexual que la llevaría a ser una mujer no pura, y que se convierta en una mujer que no tenga ese tipo de deseo y por tanto encontrará un esposo, un matrimonio ventajoso. También hay una práctica que no es la mutilación genital femenina propiamente, sino una práctica mucho más cruel, que es que a las niñas le dan como una especie de 3 o 4 puntos en la parte, en los labios superiores los labios mayores de la vagina. Entonces, esa tela, esa parte de la estructura de la vagina, finalmente se sella y nada más le queda un orificio por donde ella puede orinar. Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, para asegurar de que ella no va a tener contacto. Amo a mi madre. Amo a mi familia. Y amo África. Desde hace más de 3000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa. Y por consiguiente es expulsada de su aldea. Y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que, a consecuencia de esta mutilación, las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas. Esas mismas mujeres son la espina dorsal de África. Yo sobreviví, pero 2 de mis hermanas no. Sofía murió desangrada, después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto con el bebé aún en su vientre. Es una cuestión terrible. Hay muchas mujeres que se han desangrado y han muerto producto de esta práctica tan horrorosa y cruel. Pero es una práctica donde las madres, las tías, las vecinas se lo hacen a sus hijas y los padres la ordenan que se lo hagan. Quiere decir que ellos no la consideran ni inmoral ni nada de esas cosas. Por lo visto, la moral no tiene un fundamento
que se pueda así defendible, porque dígame, ¿cuál es el fundamento racional de eso? ¿Cuál es el fundamento histórico que podría tener esa práctica? O el fundamento social. Bueno, el social sí lo entendemos. Es una práctica que esa sociedad lo ha asumido. Ahora, ¿por qué permanece eso como bueno, como válido, aún a pesar de ver los cientos de muertes que producen ciertas acciones a lo largo de la historia? Porque la gente de esa cultura ha aprendido en su psicología, ya está, eso es parte de su psicología, y como está dentro de su psicología, es muy difícil que ellos aprendan a verlo como lo vemos nosotros, los que vivimos en Occidente, que vemos esa práctica ya como prácticas totalmente salvajes, totalmente horrorosas. Llegamos al punto de decir lo que a muchos no les va a gustar, porque hay muchos dogmáticos en esta cuestión de la filosofía. O sea, yo realmente me sorprendo del desconocimiento que tenemos sobre estas cosas, sobre todo personas que estamos metidos en este ambiente. La moral es relativa totalmente. Hay un relativismo cultural, digamos un relativismo moral absoluto, se puede decir. Absoluto. Absoluto. Y cuando digo esto no lo digo por molestar, sino porque tengo los ejemplos que podrían ayudarnos a comprender esto. Comenzamos por el primero. Quisiera en este momento señalar, antes de entrar a señalar los ejemplos, quisiera recordar lo que decía Protágoras. Protágoras tenía una expresión que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Eso quiere decir, de lo que hablábamos de relativismo, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre, cuando digo hombre, el hombre de aquí y el hombre de allá, es el que va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y lo va a decir, el de aquí va a decir lo que está bien y el de allá va a decir lo que está bien. Entonces, ¿cuál de esos dos hombres, o de todos los hombres, es el que tiene la verdad en sí mismo? Ninguno. Otro autor que es bueno señalar para entender este asunto es lo que decía Federico Nietzsche. Decía Federico Nietzsche, en una expresión que le ha sido muy criticada, que no existen hechos morales, tan solo interpretaciones morales de los hechos, o hechos a los que nosotros le damos una interpretación moral. Este asunto parece dicho así a la ligera, pero Federico Nietzsche era un gran pensador y no es a la ligera. Precisamente nosotros podemos entonces recurrir a lo que decía Emile Durkheim, el padre de la sociología científica, se podría decir. Emile Durkheim decía esta expresión: no lo condenamos porque es un crimen porque lo condenamos. Esto quiere decir también que son las sociedades las que dicen lo que es un crimen. Si a una sociedad un hecho no le duele, no lo sanciona, pues entonces no es un crimen. Y se convierte en un crimen, inmediatamente la sociedad condena ese hecho. Por eso usted va a encontrar que en sociedades como las occidentales, la homosexualidad era causa inclusive de pena de muerte, era causa de castigos atroces. Sin embargo, en la medida en que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido trabajando el tema, hoy la mayoría de sociedades que en su momento castigaron hasta con la muerte la homosexualidad, con el trabajo forzado, hoy la homosexualidad, el matrimonio entre homosexuales es totalmente legal, totalmente instituido. Ahí está el caso de España, ahí está el caso de México, el caso de Argentina, el caso de muchísimos países del mundo donde la homosexualidad fue perseguida y tenida como uno de los peores males, que ya no lo es. Quiere decir entonces que las sociedades son las que dicen en su momento lo que es bueno y lo que es malo. El primer ejemplo que quiero traer a colación para de alguna manera darle sentido a lo que decía Nietzsche, a lo que decía Emile Durkheim y a lo que decía Protágoras sobre el relativismo de los valores morales, es el caso del personaje Pablo Escobar. Pablo Escobar es un personaje
que en su guerra contra el Estado colombiano, guerra que naturalmente la hizo contra el Estado colombiano para poder traficar la droga y para no ser extraditado hacia Estados Unidos, produjo miles de muertos. Se calculan que más de 15.000 muertos murieron en esa guerra y los hechos están ahí. Entonces, Pablo Escobar es un criminal reconocido, un traficante reconocido mundialmente. Y bueno, nadie va a salir a defender a este señor como un héroe, a menos que sea un enajenado mental. Sin embargo, estos hechos que convierten a Pablo Escobar en un terrorista son hechos o hechos similares los que convierten el doctor Ernesto Che Guevara, argentino, que peleó en Cuba en la Sierra Maestra, que luego estuvo en Bolivia y que estuvo también en Angola. Ernesto Che Guevara, si usted lee los diarios, el diario del Che, el diario del Che en Cuba son 2 tomos, y el diario de Che en Bolivia, usted puede calcular la cantidad de personas que murieron cuando él dirigió algunos operativos, la cantidad de personas que murieron fusiladas por las órdenes. Entonces, esos hechos que realizó el Che Guevara lo han convertido en uno de los personajes más queridos y amados por la juventud de su tiempo, incluyéndome a mí. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los muertos que mató Escobar y los muertos que murieron por las acciones del Che? Bueno, usted diría que Escobar era un delincuente que lo que buscaba era vender droga para dañar a la juventud. Sí, después yo le compro ese discurso. Y que el Che Guevara era un revolucionario, un hombre que dejó su bienestar para luchar por la causa del pueblo. Yo compro ese discurso también. Pero cuando le pregunto, ¿qué fue lo que hizo el Che que lo llevó a ser héroe? Bueno, de sus acciones murieron muchísima gente. Y lo de el otro, también murieron muchísima gente. Entonces, en el fondo, es el mismo hecho que convierte a uno en héroe y convierte a otro en criminal. Finalmente, para traer la cuestión un poco más cercano a nosotros podríamos hablar un poco de lo que pasó con Luperón, y Trujillo. Trujillo, reconocido carnicero, dictador, carnicero dominicano, que por sus acciones murieron muchísima gente, muchísimas personas. Y eso lo convierte en un dictador y en un asesino. Sin embargo, tenemos un héroe dominicano llamado Gregorio Luperón, que dentro de sus hazañas más gloriosas está que entró a pelear al campo de batalla con una espada vieja, mojosa, como dicen los historiadores, una espada que encontró en la casa donde él trabajaba como aguatero, y la metió tantas veces en el cuerpo de los españoles que cuando terminó la batalla ya la espada espejeaba, relampagueaba con el contacto del sol. Quiere decir que el hombre mató suficiente personas para ser catalogado como un carnicero. Sin embargo, esas acciones fueron las que hicieron a Luperón héroe. O sea, matar personas hicieron a Luperón héroe. Y matar personas hicieron a Trujillo. ¿Qué? Dictador genocida, o más bien homicida, dictador. Entonces una pregunta, ¿la diferencia entre estas dos cosas? ¿Cuál es el fundamento entonces de la moral? El fundamento de la moral es precisamente que a nosotros se nos enseña desde pequeño que Luperón es un héroe, aprendemos a amarlo y nos gustaría inclusive imitar su acción en un momento determinado, y a Trujillo se nos enseña a odiarlo. Si se nos enseñara lo contrario, respondiéramos a los mismos valores, porque dígame usted, amamos al Che, a los que nos enseñaron a amar al Che, pero el Che Guevara para los militares del Estado,
del Estado cubano sobre todo, o del Estado boliviano, es una figura odiada, muy odiada. Quiere decir entonces que la moral, los fundamentos de la moral, es un mito, es una ficción, que se han mantenido, como dijimos ayer, o más bien dijimos en el video anterior, por su valor de posverdad. Su valor de posverdad en el sentido de que la posverdad lo que tiene que ver es que una ficción, un mito, una mentira se repite tantas veces hasta que se convierte en una verdad, o por lo menos se le da un valor equivalente a la verdad. Entonces, el fundamento de la ética, de los valores morales y de esas cosas, no es ni racional, ni histórico, ni social. O sea, no prevalecen por esas cosas, aunque podrían tener de todas esas cosas, sino que el valor de la moral, el fundamento de la moral está en ese fundamento de posverdad. Y que la moral, definitivamente la moral es una cuestión psicológica. Se aprende lo que es bueno y lo que es malo viviendo las cosas. Lo dejamos hasta ahí. Hombre, mejor que se suscriban apretando en el botoncito de aquí debajo y también Martín, activando la campanita. Es gratis, pero recuerda, lo gratis siempre se termina pagando caro. Ah, no.